y tantas cosas, hasta la fuerza se le va. De ver, se le va el gozo, se le va la chispa, se le va el brillo. Miren el brillo a su vecino ahí, a ver si tiene brillo en sus ojos, en su rostro. No, no es cierto, reflejamos lo que hay en el corazón, no es cierto, hermano, ¿verdad? Pero si el brillo está todo apagado, el corazón está apagado también. Así es que, bueno, sigo. Fíjense, hermanos, que pensemos un momento en Job. Ustedes recuerdan lo que le había pasado a Job, ¿verdad? Una pequeña pruebita. En un día perdió todo. En un día se le mueren sus 10 hijos. En un día le roban todas sus riquezas. Y en un día se va todo y él queda enfermo prácticamente. Era una cosa terrible, hermanos. Una prueba de esas, se necesita estar bien parado para no caer, ¿verdad? Ahora, aún, hermanos, ese día Job, al ver lo que está pasando, la verdad es que su esposa también se desalentó y era obvio que su esposa también se desalentara con todo lo que le había pasado, porque ella era la madre de todos esos muchachos. Ahora, hermanos, pero hay una cosa en Job, hermanos, y yo quiero que usted lo analice, porque los años nos deben ir formando un buen carácter. No podemos ir pasando por la vida y a tener 30, 35 años, 40 años, y a veces tener ese carácter como de un adolescente, reaccionar muy feo, muy mal, totalmente inmaduro. ¿No les parece? Entonces, la vida cristiana nos debe de ir formando el carácter. ¿Cuántos están de acuerdo? Y analizamos esta mañana eso. Job, hermanos, me encanta lo que dice, porque él dice, cuando su esposa le dice que blasfeme, le dice, no, como suele hablar cualquier mujer, estás hablando, pero, y a veces, hermanos, esta palabra, tengamos cuidado, porque pudiéramos hablar nosotros también como cualquiera, como Job se lo dice a ella, ¿verdad? Si no hablamos sabiamente, tanto hombres y mujeres, hablamos como los del vulgo, como el montón, entonces como cualquiera hablamos. ¿No deberíamos de marcar la diferencia nosotros? Como hijos de Dios, aún en los peores momentos de nuestra vida, hermanos. Yo creo que sí. Y eso es lo que Job está mostrando acá. Y él le dice a la esposa que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Lo dice de esa manera. O sea, nos gustan otras palabras, mujer, que Dios siempre nos esté bendiciendo, pero hoy que nos está castigando, ¿no lo queremos? Porque a veces nos pasa así a los cristianos, ¿verdad? Cuando todo va bien, nos encanta. Cuando todo sale bien, qué caridad, sí, para ser cristiano, ¿verdad? Pero en los tiempos difíciles, ya no muy queremos. Y eso es lo que Job le está diciendo. Ahora, en otras palabras, Job le está diciendo, no mujer, es cierto que hemos recibido las bendiciones de Dios, pero yo también estoy de acuerdo a recibir los azotes de Dios. Los tiempos malos que Dios permite en mi vida, también los voy a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Muy me gustó, ¿verdad? ¿O no debería de ser así el carácter de un hombre de Dios o una mujer de Dios? Ese es el carácter que Job está mostrando. Lo recibo también, aunque me duela, y aunque me duele el corazón, que sus 10 hijitos habían muerto. ¡Qué cosa tremenda! Ahora, digo esto, hermanos, porque tenemos que aprender a tener carácter. No solo cuando nos va bien, entonces sí. No. El mejor carácter se muestra cuando nos va mal. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando las cosas no salen bien, ahí es donde se prueba nuestro carácter. Y ahí es donde Dios ve quién es usted y quién soy yo. Porque reaccionar
bonito cuando nos va bien, cualquiera, ¿verdad? Pero cuando nos va mal, la cosa es diferente. Así es que yo veo aquí a Job, tremendo hombre. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos queremos mejorar nuestro carácter, hermanos? Pensemos un poquito entonces, hermanos, en la paciencia, en la espera en Dios. ¿Cuántos años tenemos ya de ser cristianos algunos? Piensen, no me digan, pero yo sé que la mayoría tenemos ya varios añitos. Ahora, pensando un poquito, hermanos, ¿cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo está nuestro carácter cristiano? Porque no puede ser que ya después de 5, 10, 15, 20 años o más, ¿verdad? Estemos actuando como adolescentes espirituales. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a hacer bien las cosas. En la iglesia hay privilegios maravillosos que Dios nos da. ¿A cuánto nos gustan los privilegios? Yo sé que a todos. Les pregunto, ¿y las responsabilidades? O sea, tenemos también, hermanos, que aprender nuestras responsabilidades así como Dios lo manda, ¿verdad? Como en un matrimonio, el esposo y la esposa cuando se casan tienen grandes responsabilidades, así como hay privilegios. Y hermanos, si ambos son responsables, el matrimonio va a ir bien. Pero si comienzan a fallar en sus responsabilidades, el matrimonio sin duda va a tener muchos problemas. La vida cristiana es semejante. Yo les animo en el nombre de Jesús que pensemos en eso. Yo sé que a todos nos gustan las bendiciones, los privilegios que Dios nos da, siempre nos da, aunque usted no lo reconozca. La vida que tenemos, ¿quién nos la da? Dios. El trabajo que usted tiene, no cree que su patrón se lo dio Dios. ¿Verdad que sí? El dinero que usted recibe, sea de su patrón o venga de Estados Unidos, ¿quién cree que se lo manda? Dios. Ahora, todas esas cosas, ahora, ¿cómo le mostramos a Dios, hermanos, que realmente estamos agradecidos con nuestra manera de reaccionar? Porque si actuamos como niños malcriados, que solo nos gusta recibir, pero dar nada a cambio, entonces Dios no puede ver madurez en nosotros. Entonces Dios no puede ver agradecimiento. Porque Dios no nos pide porque Él tenga necesidad. Dios nos pide muchas cosas para ver quiénes somos nosotros. ¿Están de acuerdo? Y a ver si se nos puede dar más. Y a ver si nos puede confiar en más. La iglesia es así, hermanos. Miren, ¿cómo tienen que ser los líderes? ¿Cómo tenemos que ser los líderes? ¿De acuerdo, hermanos? Gente responsable, gente que le echa ganas, que le encantan los privilegios, pero también que le encantan las responsabilidades, que van a sacar adelante la organización, que van a liderar, que van a engrosar con más almas esa organización. Porque, hermanos, al final ese es el trabajo, traer más almas. El concilio debe traer más almas, fraternidad debe traer más almas, embajadores de Cristo debe traer más almas, porque, hermanos, si no nos reproducimos somos como ovejas estériles, ¿verdad? Vacas estériles. ¿Los granjeros mantienen las estériles? No, porque no dan resultado. ¿Analizamos eso? Ahora, nosotros, hermanos, como ovejas, tenemos que echarle ganas. Solo me salió un poquito, pero es necesario que analicemos, hermanos, porque miren, todos tenemos que hacer. No solo pensar en exigirle a otros, yo mismo me tengo que exigir más. ¿Están de acuerdo? Yo mismo realmente tengo que dar el fruto que Dios anhela ver en mí, en usted, hermano. Ahora, David hablaba un poquito de la paciencia y me encanta cómo escribe el Salmo 40. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Cómo dice David, hermanos?
pacientemente. Todo en la vida se va consiguiendo pacientemente. Aún una carrera universitaria, ¿verdad, hermanos que están en la universidad y algunos ya graduándose? No se entra y a los 3 meses ya estoy graduado de la universidad. No, hay que echarle ganas. Hay que llevar batalla. Y para ser un buen universitario no hay que estudiar solo para el examen, sino para la vida. Porque muchos solo estudian para ganar, pero después no hay fruto, ¿verdad? No hay resultados. Todo en la vida es así. Ahora, hermanos, usted quiere comprar una casita, hay que trabajar duro, ¿verdad, hermano Maino? Hay que evitar comer algunos camperos, tomar algunas Coca-Colas, porque hay que ahorrar el dinero, hay que ir pagando el precio. Todo tiene un precio. Y la vida cristiana también, hermanos. Y el ser un hombre de Dios también hay que esforzarse. Y el ser una mujer de Dios también hay que luchar. Y el ser incluso un buen profesional, hermanos, un buen empleado, que a aquel gerente pueda ver a fulano, lo puedo ascender, porque demuestra una enorme entrega en su trabajo y una enorme responsabilidad. Pero a algunos les quita luego el trabajo. ¿Saben por qué se les quita luego? Por eso. ¿Comprendemos, hermano? Entonces, las cosas de Dios y la iglesia tiene que salir adelante, hermanos. Con la ayuda de Dios la podemos llevar adelante, pero es tarea de todos los que estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solo del pastor? No. ¿Qué es paciencia, hermanos? La capacidad de esperar firmemente sin ser removido. Eso es paciencia. Esperar. Y yo sé que nos cuesta. A mí me cuesta tener paciencia. Todo tiene su tiempo, dijo el sabio Salomón, hermanos. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora, en relación, fíjense que yo me he puesto a pensar, ahora que los años ya van pasando, porque a algunos se nos está entrando la tarde, ¿verdad? Y a veces queremos algunas cosas que hemos soñado, hemos anhelado, hemos aspirado todos, ¿verdad? La vida es así. Y conforme los años pasan, a veces como que nos queremos desesperar. Y yo sé que a muchos nos ha pasado esto. Quizá incluso a los jovencitos, a las jovencitas, se quieren casar y no aparece esa persona apropiada con quien usted se quiere casar. Quizás ese sea el caso de alguien que está aquí. Usted quiere alcanzar algo y no lo ha podido alcanzar. O usted ha estado trabajando y echándole ganas a algo, hermanos, y quizá en la empresa y el ascenso se lo dan a otro, pero no se lo dan a usted. Y según usted tenía mayores méritos y mayores responsabilidades para que se lo den. Ahora, pensemos en eso. Fíjense, hermanos, que David, el gran rey David, yo quiero que abra su Biblia. Él escribió el Salmo 73. Y en el Salmo 73, hermanos, David escribe cosas como las que les estoy diciendo esta mañana. David en algún momento, hermanos, al ver como la injusticia de las cosas que pasan, casi blasfema, él lo dice. Yo quiero que usted lo analice esta mañana, porque hay momentos en la vida que nos pasa esto. En el Salmo 73, ¿ya lo tiene? A mí también me ha pasado. Yo sé que usted se va a identificar y posiblemente también le ha pasado a usted. El Salmo 73 dice la palabra ciertamente. ¿Qué dice, hermanos? Ayúdeme, así no nos distraemos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón.
¿Para quiénes? Para los limpios de corazón. Ahora, yo quiero que usted analice esto. Dice, en cuanto a mí, miren que David lo hace a título personal. Y él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué es lo que David está diciendo? Porque tuve envidia. ¿Es buena la envidia, hermanos? No. Definitivamente que no. Pero miren lo que sigue diciendo David. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿No nos ha pasado eso a veces? Uno dice, esta gente malvada, ¿cómo es que prospera? Y yo que le sirvo a Dios, yo que tengo 20 años de predicar el Evangelio, no avanzo. Que tengo 30 años de ser cristiano, no avanzo. ¿Cómo es que prosperan los malvados? Haciendo malos tratos, haciendo cosas malas, y aún así prosperan. Y eso es el caso de David. Es David quien está escribiendo esto. Porque no tienen congoja, dice el 4, por su muerte. Pues su vigor está entero. Andan haciendo lo malo y parece que ni se enferman, ¿verdad? Y yo bien en su enterado acá. No crean que ando así porque ando un poco malo. No es por andar luciendo, ¿verdad? Ahora, pero eso es lo que David está escribiendo, hermanos. Porque a veces nos parece que las cosas son injustas, incluso hasta dentro de los caminos de Dios. Yo he visto cómo ascienden a otros a buenas iglesias viviendo una vida chueca. Y uno dice, ¿y qué pasa, Señor? ¿No le ha pasado a usted así? Es lo que David está diciendo. Ahora, hermanos, pero quiero llegar a algo. Quiero que usted vaya analizando, porque ese es el fin de la palabra de Dios. Por lo tanto, 6. La soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos les saltan de cordura. O sea, tienen mucha bendición a pesar de su mal caminar. Eso es lo que David está diciendo. A pesar de hacer malos tratos, a pesar de causarle mal a la gente, les va bien. Logran con creces los antojos del corazón. Se mojan y hablan con maldad de hacer violencia. ¿No es cierto? ¿Conoce usted a alguien así? Hablan con altanería. En realidad son ratas en otras palabras, les va bien, ¿verdad? ¿Ya se ha dado cuenta de eso? Eso es lo que David está diciendo. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahora, hablando de la paciencia que hay que tener, y hablando de las injusticias que se dan en este mundo, hermanos, a veces hay que tener mucha paciencia, porque una cosa sí estoy seguro: para los hijos de Dios llegará el día de la bendición de Dios, y será grande la bendición porque vendrá de Dios y no de actos corruptos, como se enriquecen muchos, ¿verdad? Eso es lo que David está diciendo. Pero David, él dice, por poco resbalan mis pies, Señor, cuando yo soy tu siervo y me cuestan tanto las cosas, y a los que no, a esos parece que no les cuesta. Veamos otro poquito. Dice el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dice David,
Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de sus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, ¿qué dice, hermanos? Fue duro trabajo para mí. Por eso les digo, tenemos que formar nuestro carácter. David está formando. Aún todo lo malo de nuestro entorno nos debe de formar el carácter. Aún los malos trabajadores o compañeros de trabajo que usted tiene, que no lo influyan negativamente a hacer lo malo y actuar mal cuando usted sabe cuál es la verdad. Es usted que tiene que tener el carácter y mantenerse firme para poder influir de alguna manera a esos malos. Si usted se ha dejado ganar por los malos, usted no tiene carácter. Si usted le ha escuchado más a lo malo y ha dejado de hacer lo bueno, usted no ha formado su carácter. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Está bien para los patojos que comienzan, pero los que ya estamos más macicitos, nosotros tenemos, aunque hagan lo que hagan, como Josué dijo, pero yo y mi casa, pero yo haré lo correcto. ¿Estás de acuerdo, José? Aunque otros actúen mal, aunque otros vecinos actúen mal, aunque en el trabajo hagan trucos para ganar más dinero, ¿verdad? O como se dice vulgarmente, trances, usted lo va a hacer. Usted tiene que demostrar quién es. ¿De acuerdo, hermanos? Tenemos que demostrar quién es, quiénes somos, porque si usted se incluye con los demás para hacer malos tratos, ni diga que es cristiano usted. Va a poner en vergüenza a Dios. ¿O no es cierto? Ahora, por eso David, él dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero luego el 17 dice, hasta que entrando en el santuario. ¿Qué es el santuario, hermanos? La casa de Dios. Hasta que entrando en la casa de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Aquel que está haciendo lo malo, hermanos, prosperará por un tiempo, pero si no se arrepiente, llegará el día del juicio de Dios y perderá todo, y perderá también su alma. ¿Es correcto o no es correcto? Porque las cosas malas, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y Dios no puede ser burlado. Dios es paciente, pero no es que se le logre hacer a Dios, ¿verdad? No, de ninguna manera. A su tiempo, Dios dará recompensa. Ahora, hermanos, por eso es que David está analizando esto, hermanos. Y él dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. A veces, hermanos, nosotros vemos a gente que le suceden cosas de la noche a la mañana y aparentemente era gente buena. Analice esto. Y de repente vino algo terrible a sus vidas. ¿Qué pasó? Yo puedo pensar que es la cosecha de un pasado, que es la siembra de un pasado, ¿sí? Que llegó el día de la ira de Dios y Dios tuvo que juzgar, y aunque hoy tuviese una apariencia de una buena persona, hay cosas que sembró en el pasado que las tendrá que cosechar hoy. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso, hermanos, hay gente que muere de repente, de golpe, ¿verdad? Se accidentó y murió, o le cayó derrame, o le pasó esto, o le pasó lo otro. ¿Y qué pasó? Es la cosecha de un pasado.
Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Analicémoslo y vamos a ver. Es a lo que David está concluyendo. Él dice, tan torpe era yo, 22. ¿Va conmigo? Versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Amén, hermanos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque vayamos envejeciendo, ¿verdad? Nuestra fortaleza será Dios. Aunque nuestras fuerzas físicas se vayan perdiendo, hermanos, no dejemos de confiar en Dios. Fíjense que al final, en realidad, David llega a comprender que todo aquel que prospera de manera mala, hermanos, su fin es la muerte. Y quizá aplica esta palabra, dice Romanos 8:1, hermanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que no tienen a Cristo, aunque tengan muchas riquezas, aunque sea don fulano, aunque sea doña fulana, si no tiene a Cristo, hermanos, entonces la palabra de Dios dice, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y alma que pecare, esa morirá. A Dios no le interesa la plata. A Dios, hermanos, al final no le interesará cuán exitoso sea un hombre o una mujer. A Dios lo que le interesa realmente es si ese hombre le abrió su corazón a Él y lo recibió como único y suficiente Salvador. Porque al cielo, hermanos, no se va por títulos, no se va por riquezas, no se va por un renombre, se va a través de la sangre de Cristo al cielo. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Porque pareciera ser que en estas sociedades vale más el nombre, vale más la fama, vale más el dinero, que sea don fulano, doña fulana. No, todo eso es perecedero realmente. Esas cosas valen en estas sociedades corruptas y vanidosas en las que vivimos. Pero delante de Dios, hermanos, lo que va a valer es que si usted o yo le entregamos nuestro corazón a Jesucristo y lo reconocimos como nuestro gran Salvador, eso tendrá precio eterno. Todo lo demás será pasajero. ¿Ya tiene usted a Cristo en su corazón, hermanos? Porque le digo algo, tampoco las religiones salvan. Lástima que hay muchas religiones engañando a la gente, ¿verdad? Pero la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted puede tener la vida eterna. Usted puede tener un montón de religiones en su corazón, pero usted está perdido, porque las religiones no llevan a nada, ni salvarán a nadie, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, fíjense, hermanos, que quiero ir concluyendo, aprendiendo del carácter de David. David, hermanos, huyó antes de ser rey. Aún ya David estaba ungido para ser el siguiente rey. Era el hombre de Dios, era a quien Dios respaldaba.
Y David anduvo huyendo 10 años, porque Saúl el rey lo quería matar. Y no es fácil, hermanos, que un rey lo anduviera siguiendo. El rey tenía todo el ejército a favor de él. Él era el rey. Analizamos eso. No era de hombre a hombre, era de un rey a un hombre que se llamaba David. ¿Entendimos eso, hermanos? Ahora, me encanta el carácter de David, porque yo quisiera, hermanos, que de aquí en adelante todos los hombres que estamos acá y todas las mujeres que estamos acá, que están acá, muestren un verdadero carácter cristiano. Me molesta cuando hay algunos ya llevan 10, 20 años y actúan como preadolescentes, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? No, no es posible. ¿Ya se dio cuenta cómo actúan sus adolescentes? Y hay creyentes adolescentes, fíjense, hermanos. Ahora, David, hermanos, llegó, miren, la Biblia dice que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. No perfecto, de ninguna manera. David tuvo errores como usted y yo. Pero ¿saben qué hacía David? Hacía lo correcto. Cuando él pecó, se humilló, se tiró a tierra y le pidió perdón a Dios y no anduvo diciendo, no, yo no he cometido ningún pecado, están hablando mal de mí. Eso no es tener carácter. Eso ni siquiera es tener buenos pantalones de hombre o buenos vestidos de mujer cuando hicimos las cosas y las negamos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Eso era lo de David. David decía, no. Llega el profeta, ustedes se recuerdan, y le da sentencia, y David no lo amenazó. Mira, vos profeta, ¿qué te crees? Yo soy el rey aquí. Pudo hacerlo, ¿verdad? Cualquier brincón hubiera sido él. Se tiró a tierra y pequé contra Dios. Y se humilló y lloró y se arrastró y se vistió de luto y le pidió perdón a Dios, hermanos, siendo él el gran rey David. Y eso lo hizo grande. ¿Quiere usted ser grande ante los ojos de Dios? Tenemos que ser gente de carácter. Y cuando fallamos, reconocer y pedir perdón. Fallé. No excusarme, ¿verdad? Le fallé a Dios. Le fallé a usted, hermana. Le fallé a usted, hermano. Perdóneme. Le fallé. Fallé a mi esposa. Fallé al esposo. Y reconocer realmente, hermanos, porque eso nos va a formar un buen carácter. El carácter que Dios quiere. David dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque haya sido perfecto, sino porque cuando fallaba, hermano, lo reconocía y se humillaba. ¿Cuántos queremos hacerlo? Pero cuando usted se la lleva de muy, y aunque ande todo chueco, ay Dios, usted está muy lejos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Y carácter de Dios no se ve en ningún lado. Fíjense que solo quiero poner un ejemplo. David, hermanos, andaba huyendo ya con 400 hombres. En una oportunidad estaba en una cueva. Estaba escondiéndose de David, de Saúl, porque Saúl lo andaba persiguiendo. Y de hecho Saúl, hermanos, por casualidad llegó buscándolo a esa cueva y no se dio cuenta que David estaba en el fondo de la cueva. Eran enormes cuevas, con sus hombres. Yo quiero leer este pasaje. Ahora, lo que quiero hacer notar es el carácter de un hombre de Dios. Porque, hermanos, eso nos escasea en las iglesias, en nuestra iglesia y en las demás iglesias, y aún en los liderados. Los pastores que aparecen ser grandotes, a veces lo menos que tienen es eso. Lo que tienen es arrogancia y se sienten grandes, pero hay mucha corrupción en el corazón. Pero tomémoslo en cuenta para nosotros, porque no podemos hablar y componer a otros cuando yo también necesito arreglar las cosas. ¿Verdad que sí? Ahora, miren cómo actúa David, pues, estando allí. Si usted quiere ver conmigo, está en el primer libro de Samuel,
capítulo 24, versículo 3 al 12. Y si no, vaya escuchando la lectura. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, Saúl, entró Saúl, él era el rey, andaba buscando a David, en ella para cubrir sus pies. Realmente se cree que lo que entró a hacer fueron sus necesidades, ¿verdad? Fisiológicas. Eso entró a hacer Saúl. Andaban en el campo, era natural. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, oigan esto, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Oigan lo que pasó. Se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Ahora, ¿cuántos estamos acá, hermanos? Lo que estoy haciendo, lo que quiero que notemos es la grandeza de un hombre de Dios. ¿Sí? ¿Y cuántos queremos ser grandes para Dios acá, hermanos? No ser uno más, como todos, ¿verdad? ¿De acuerdo, hermanos? Sino ser alguien especial. Mujeres que están acá, hermanas que están acá, les animo en el nombre de Jesús a ser alguien especial. No ser una más. ¿Qué es lo que hizo David? David está siendo perseguido por el rey para matarlo. En ese momento, hermanos, el rey entró en la oscuridad donde David estaba escondido con sus hombres, y los hombres de David le dicen, bueno, este es el momento que Dios te ha dado. Ahí está el hombre, córtale la cabeza. David se levantó y cortó una esquina de su manto, y solo eso lo turbó, porque era una falta ya, una pequeña falta. Y ahí dijo, no, líbreme Dios de cortarle la vida yo al ungido de Dios, porque era el rey en funciones. Y saben, hermanos, qué hombre más respetuoso fue David ante Dios y ante el que estaba allí. Realmente David entendía, hermanos,
que cuando se honra y se respeta a Dios, Dios también va a honrar a los que le honran, como la Biblia dice. ¿Quiere usted recibir honra de Dios? Honre a Dios. ¿Quiere usted recibir bendición de Dios? Honre a Dios y respete sus principios. Miren, hermanos, a veces hay muchos creyentes a los que no les va nada bien porque no respetan a Dios. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Porque Dios no puede honrar a alguien que se mantiene faltando el respeto constantemente. Eso es el principio bíblico, ¿verdad? Dios honra a los que le honran. Y aquí hay un hombre, y lo tuvo en la mano David, que costaba solo, así como le cortó el manto, cortarle la cabeza, ¿verdad? Pero luego, hermanos, David actuó, pero de una manera muy especial, y ese era el carácter de un hombre de Dios. No aprovecharse también de las circunstancias. Que se metió aquí en oscuro, ahora le corto la cabeza, ¿verdad? Sale a la luz, pero ya no va a llevar la cabeza. Cualquier otro corriente lo hubiera hecho, pero no un hombre especial como David. No un hombre que sabía que era respeto, que era orden de Dios, cómo se deben hacer las cosas. Por eso les decía, hermanos, miren, necesitamos formar nuestro carácter, hermanos. Yo espero que este próximo año, si Dios nos presta la vida, en la iglesia haya una armonía grande. Los que vayamos a trabajar, si Dios nos presta la vida, lo hagamos de la mejor manera. Ni nos sintamos superiores a los demás con malas actitudes, sino que todos nos debemos respeto y todos nos vamos a respetar. Y todos nos vamos a ayudar, y todos vamos a trabajar en equipo, y todos vamos a respetar a Dios y el orden de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si así lo hiciéramos, las cosas prosperan. Aquí hay un hombre, David, hermanos, que tenía un carácter muy especial. Dios mío, dijo él, ¿cómo voy a cortarle la vida al ungido de Jehová? Pero cualquiera otro le hubiera dicho, no anda mal eso. Sí, pero no me corresponde a mí, sin duda hubiera contestado David. Ese es asunto de Dios. ¿Entendimos esa parte? Porque a veces queremos nosotros, nos volvemos pequeños dioses queriendo tener la justicia de Dios en nuestra mano. Y hay cosas que le corresponden a Dios y hay cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Cuánto lo comprendimos, hermanos? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué Dios hizo grande a David, hermanos? Dios realmente honró a David toda su vida. Fíjense que aun cuando su hijo Absalón se rebeló contra David, Dios de alguna manera tuvo que permitir aún la muerte de su hijo Absalón para defender a David. A David era su siervo. ¿Se recuerdan de eso? Porque Absalón quiso rebelarle hasta la nación en contra a David, y astutamente Absalón se puso a atender a la gente y hasta besaba a la gente que llegaba a buscar al rey, como él era el hijo del rey, ¿verdad? Con tal de quitarle a la gente a su papá, y en una oportunidad procuró matarlo. Pero hermanos, Dios honra a los que le honran. ¿Quiere usted honra de Dios? Honre a Dios, respete a Dios, viva los principios de Dios y Dios lo va a bendecir a usted. Dios no honra a aquel más brincón, ¿verdad? Al contrario, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad que así dice la palabra? Que Dios nos ayude, hermanos, a esperar en Dios. Y le animo, si hoy usted no ha recibido lo que ha estado esperando por años, le animo a seguir esperando. Posiblemente falta muy poco, ¿verdad? Posiblemente falte muy poco. Y si usted tira la toalla, usted perderá la bendición que Dios tiene para usted. Así que le animo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Ese alcanzará la bendición. Y David, hermanos, esperó para ser rey 10 años.
no se desesperó. 10 años hasta que llegó el día que lo coronaron como rey. Así es que, ¿cuántos años vamos a esperar nosotros la bendición? Puede ser que esperemos un poco más, hermanos. No nos desesperemos. A veces tendemos a desesperarnos. A mí me pasa a veces. Dios mío, perdóname, Señor, para no desesperarme. Llegará el día de nuestra bendición. Llegará el día que estamos esperando. Vamos a ver la gloria de Dios. Pero no tiremos la toalla, hermanos. Esperemos y hagamos lo correcto para que la bendición sea la que Dios tiene para usted.